Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. ¿Qué tal, faciqueños? Bienvenidos a su programa Podcast Facico. Yo soy Ari. Y yo soy Ame. Les cuento que hoy nos sumergimos un poco en la historia de la Facico. Tendremos un programa plagado de datos interesantes acerca de la facultad. Hablaremos con la directora de la Facico, la doctora Rosy Laurencio. Exploramos la trayectoria como director de la Facico del maestro José Luis Cerdán y conoceremos la historia del profesor Barrios, que nos inspira a aprovechar todos los aprendizajes que adquirimos en la facultad. No te pierdas nuestra programación. Por mientras, escuchemos una cápsula de nuestro compañero Ángel Silva. Síguenos escuchando en Podcast Facico. ¿Sabías que la ahora conocida como Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Facico, no siempre tuvo su locación en el campus Mocambo? En 1954, el año en que se fundó la facultad, las clases se impartían en un aula prestada por la Escuela de Bachilleres Vespertina Esteban Morales, localizada en el centro histórico del puerto. Después se desplazó a una casona en la avenida 5 de Mayo y vuelve a cambiar de sitio cuando se construyó un edificio para la facultad en la esquina de Arista y Zaragoza. Se mantuvo ahí hasta que se estableció como la primera facultad en llegar al campus Mocambo. Su ubicación actual es en calle Juan Pablo II, casi esquina Reyes Heroles. Estamos de regreso en su programa favorito, Podcast Facico. ¿Qué tal, faciqueños? ¿Sabían ese dato acerca de la facultad? Es muy importante prestar atención a todos los espacios que nos rodean. Los pasillos, los salones, las áreas verdes, todos guardan pequeñas historias que no nos damos cuenta comúnmente. Así es, Ame. Todos tienen historia. Para conocer sobre la evolución de Facico a lo largo de los años, escucharemos a una experta en la materia. ¿Qué tal, faciqueños? Hoy tenemos el honor de tener como invitada a Rosy Loreno Laurencio Mesa, directora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Como primera pregunta, queremos saber cómo fue el paso de la facultad de ser exclusivamente periodística a ser más abierta a otras áreas de la comunicación. Bueno, eso viene a lo largo de la historia de lo que se manejaba en los planes de estudio a nivel nacional, incluso latinoamericano. Porque originalmente cuando surgió como Facultad de Periodismo fue a raíz de la influencia que tenía el CIESPAL. Es decir, el CIESPAL es el consejo, originalmente era el Consejo para la Investigación y el Periodismo en América Latina. Entonces, ellos fueron los que influyeron en la formación de las carreras de periodismo en el país. Entonces, primero surge la Escuela Carlos Septién en México, después la Ibero y después nosotros como facultad de periodismo. Y con el paso de los años cambia a ser Ciencias y Técnicas de la Comunicación, como originalmente se llama la facultad. Entonces, el primer programa que cambia a ser de comunicación o de ciencias de la información es el de la Ibero y después nosotros. Sí, entonces, en esa transición se dio el cambio hacia al proceso de la comunicación y se dejó de lado propiamente la carrera de periodismo. Entonces, en esa transición, y conforme ha ido evolucionando la comunicación, el plan de estudios que se está ofreciendo en este momento, que es de 2004, tiene esas áreas terminales: nuevas tecnologías, periodismo y comunicación organizacional, que son las tendencias básicamente que están a nivel nacional dentro del campo de la comunicación.
Respecto a esto que comenta, ¿cuál fue el primer salón audiovisual que se creó para que la experiencia de la facultad fuese más completa? Pues mira, yo como estudiante llegué aquí a esta facultad en el 86. Fue la primera generación que inició desde primer semestre aquí, porque antes las clases se daban en lo que ahora es difusión cultural. Sí, y ahí había taller de fotografía y había auditorio, pero no había talleres propiamente como los que se crearon aquí en la facultad. Entonces, en esa transición en 1986, sí, se vinieron todas las generaciones que estaban en ese momento y nosotros entramos como primera generación a partir de ya el cambio propiamente de la facultad. Y los talleres ya estaban creados, los auditorios ya estaban creados. Entonces, bueno, no todos, porque las cabinas de radio se crearon después, pero en esa época solo había el taller de fotografía, los dos auditorios, el de televisión y el de radio, ¿sí? Acerca de los programas académicos y la construcción de las instalaciones, ¿qué crecimientos puede mencionar en estos aspectos? Pues en ese sentido, después de esa transición hacia la facultad, se fueron modificando los espacios, ¿no? Por ejemplo, el área de salones, los salones chicos del 6 al 10 se dividieron porque eran salones grandes como todos los otros que están, pero como ya no cabíamos, eran insuficientes, entonces se decidió dividirlos. La sala de lo que ahora es centro de cómputo era la sala de redacción, había máquinas de escribir. No es cierto, ahí era la biblioteca. La biblioteca estaba en la parte de abajo y en la parte de arriba había mesas para que tú consultaras, como fuera una especie de USB, pero dentro de la facultad. Cuando la USB se creó, desaparecieron las bibliotecas de cada una de las facultades aquí en el campus. Y la sala de lo que es el multimedia ahora, que está dividido, ese salón era uno solo, y ahora ahí hay dos salones. Ahí era un solo salón y era la sala de mecanografía, porque había máquinas de escribir para la redacción, no había computadoras. Sí, las computadoras se vinieron a implementar ya prácticamente en el 91, 92 más o menos. Por último, nos gustaría que nos mencionara cuáles son los cambios que tuvo la facultad desde que usted fue alumna hasta que se ha convertido en directora actualmente. Pues mira, ha cambiado todo. O sea, yo estudié en la época, terminé en 1990. Te digo, sin haber manejado una computadora. Pues salgo al campo laboral y pues lo primero a lo que me enfrento es tienes que trabajar en una computadora. Pues aprender desde cero ya fuera de la universidad, ya titulada y a enfrentarme a esa realidad, ¿no? Entonces, esos son los primeros cambios que empezaron a darse, ¿no? Cómo sustituir las viejas máquinas de escribir por equipo tecnológico, ¿no? Incluso pasó, después de eso yo regresé como secretaria a la facultad, fue mi primer puesto que tuve, y aparte de ser maestra, entonces a partir de la inclusión de la tecnología dentro de la institución, la constante ha sido esa, el cambio en cuanto al uso de la tecnología, software distinto, mucho más actualizado, mucho más complejo, pero que va resolviendo en mejor medida todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Agradecemos mucho a la doctora Rosilorena Laurencio Mesa por darse el tiempo de narrarnos la evolución de la facultad. Pero ahora, para relajarnos un poco con musiquita, vamos a escuchar un adelanto de la canción Alma 3 de Germain, uno de los muchos talentos que hay en nuestra facultad. Síguenos escuchando en Podcast Básico. Una oportunidad de estar a solas, tu alma y
espectacular. Tiene un booty bestial, es titular. Ella sabe sipear en rectangular. Se me encima pa' acá, pa' después volar. Ella viste con el vino, friends, quiere alcohol, quiere besos en el G-Point, then. No soy RM, pero still life. Quiere el D, pero baby West en el east side. Hago pausa en el sin canal, en el ritmo de un hip hop leído sin parar. Quiere algo de esa baby, a mí me pide más. Pero pedimos la cuenta y capitular, no need no signs. Cuando tú me dices que no sabes inglés, permíteme mi lady, yo te enseño después. Tú eres mi Sasha, yo tu macho man. Así que go shawty, go shawty, go shawty. Tú tienes algo que yo quiero aquí. Te digo algo, eres para mí. Cuando no pienses mucho, solo ven. Si sientes esto, dímelo también, yeah. Estamos de regreso en su programa favorito, Podcast Fasico. Tenemos que reconocer los talentos de Fasico cuando los hay. Agradecemos al autor por brindarnos esta preciosa melodía. Ahora, ¿qué creen? Daremos paso a la entrevista con el maestro José Luis Cerdán, exdirector de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Apuesto a que lo conocen por su gran manera de impartir clases. Es el experto en sociología. Pequeños, tenemos de invitado al maestro Cerdán, director de la facultad desde el 2001 al 2005. Bienvenido, profe, y gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes. Para comenzar, queremos preguntarle, ¿cómo llegó a tener el puesto de director de la Fasico? Bueno, este es un cargo que se obtiene a partir de que uno cumple con los requisitos que marca la ley orgánica, un número de años X, de 5 años, no recuerdo mal, de experiencia, cierta edad, en fin. Y la Junta Académica se reúne, se hacen propuestas de quienes pueden ser directores, se forma una terna y de esa terna el rector escoge uno. Y entonces en ese caso me tocó a mí. Esa es un poco la idea. De manera que entonces, bueno, depende de la comunidad como tal, que se integra a la Junta Académica con voz y voto, quiera que tú estés presente en la terna. Ok. Y durante este tiempo, ¿cuáles fueron sus principales objetivos o metas a mejorar dentro de la facultad? Veníamos de un proceso de actualización, particularmente la instauración de un nuevo plan de estudios en ese tiempo previo, de la apertura del sistema abierto, y teníamos vigentes los estudios de posgrado, ¿no? Había una maestría, había un doctorado. Entonces, bueno, el principal objetivo era mantener lo que se venía generando y actualizar, ¿no? Algunas de las instalaciones o algunos de los laboratorios, talleres, con equipamiento nuevo. Pero particularmente a mí me interesaba, muy en lo personal, me interesaba abrir la perspectiva de los estudiantes en su formación, más allá de lo propiamente disciplinario, y bueno, se instauraron talleres, por ejemplo, de actuación, círculos de lectura, talleres de narrativa breve, etcétera, de manera que pudieran los alumnos formarse de una manera un poco más amplia, de forma voluntaria también. Conté con la buena voluntad de profesores, profesoras, que daban su tiempo para esto. Había, por ejemplo, un taller de análisis de coyuntura política, y quienes estaban interesados en estas temáticas acudían a los talleres, ¿no? Ok, y dentro de esos objetivos, ¿cuál fue el principal desafío que enfrentó cuando estuvo al cargo? Yo creo que uno de los principales desafíos deriva de la naturaleza que tienen las instituciones públicas, de educación en general, de educación superior en particular, la falta de recursos. Es siempre un dilema. Nosotros, para poner un ejemplo, ¿no? Para poderle dar
mantenimiento a la impermeabilización del área de talleres, en donde teníamos goteras y eso compromete los equipos que estaban en ese momento instalados, en fin. Tuvimos que hacer una especie de colecta. O sea, en ese entonces la facultad no tenía uno solo de sus salones con clima. Entonces, un grupo de alumnos me propusieron, lo aceptamos, que se hiciera lo que ellos llamaron un climatón. Entonces hicieron una serie de actividades a lo largo de un tiempo X, recuperaron algo de recursos, con actividades de todo tipo y también con la búsqueda de donaciones, etc. Y el rector de entonces, Víctor Arredondo, vino, le expusieron los alumnos, bueno, yo también, en qué consistía el proyecto, y él decidió otorgar por cada peso que los alumnos juntaran con esta actividad, 3 pesos por parte de la universidad, de manera que entonces se hizo una buena bolsa y se climatizaron los salones de clase por primera vez en la historia de la facultad. No es cualquier cosa, porque además no solamente implica comprar los equipos, sino hacer las instalaciones eléctricas que resistan la sobrecarga, ¿no?, que demanda la utilización de todos los sistemas de enfriamiento prácticamente todo el día, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias por la información. Iremos a un corte y regresamos. Los que hemos tenido clases con él sabemos la pasión por hablar del maestro Cerdán, pero haremos una pequeña pausa a la entrevista con el maestro para conocer otro de los datos que esta vez nos trae Kiara Galván. ¿Sabías que las primeras generaciones de la licenciatura en Periodismo y Ciencias y Técnicas de la Comunicación fueron relativamente pequeñas? La primera generación, que se inscribió en el año de 1954, fue tan solo de 11 alumnos. Las siguientes generaciones oscilaban entre los 5 y 10 estudiantes. Pero todo cambió en la generación del año de 1972, en la que por primera vez en la historia de la facultad se abrieron 2 grupos. Desafortunadamente, no se sostuvieron así en las siguientes generaciones. Además, se mantuvo una baja matrícula en la institución hasta la década de los 80. Actualmente, la demanda rebasa la capacidad por ser la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, la única que es de carácter público en el estado de Veracruz, y que cuenta con una trayectoria de reconocimiento a nivel estatal, nacional e internacional. Síguenos escuchando en Podcast Fasico. Fasiqueños, no sé ustedes, pero muchos de los datos que nos contó el profe Cerdán no los conocía. Una de las cosas que más me llama la atención es el compromiso por desarrollar los intereses de todos los alumnos. Sí, Ame, tienes razón, tuvo una gran visión, contribuyó a explotar la creatividad de los universitarios y además ayudó al crecimiento de la facultad. Exacto. Continuamos con más información en la entrevista con el maestro José Luis Cerdán. Y bueno, estamos aquí de regreso con su podcast favorito. Nos acompaña el profe Cerdán, continuando con nuestra entrevista. Queremos preguntarle, desde sus años de directivo hasta hoy en día, ¿qué cambios ha notado tanto en la administración como en la infraestructura de la facultad? Bueno, en términos de infraestructura me parece que mejoraron algunas cosas, creo que sí, sin duda. Tendrían que haberlo vivido en su momento para poder entender. Algunas otras se han modificado en la medida en que el desarrollo de nuevas tecnologías implican prácticamente ya no necesidad de tener equipos como antes, ¿no? Por ejemplo, en televisión tenías que tener tripiés, cámaras, un estudio, editoras ahí, y bueno, estos espacios se han ido desocupando para hacerse alguna otra actividad, porque la tecnología contemporánea te permite una mayor utilidad, ¿no? Se hacen las cosas con mayor simpleza, incluso utilizando aparatos como este que tienen en la mano. Hay modificaciones que también se han hecho. En este momento se está en proceso de actualización del plan de estudios, y me parece que, a pesar de que ya no inició en esta nueva generación con los que ingresaron en este año, para el año siguiente está previsto que esté listo. Ya prácticamente están elaborados las líneas generales, están elaborados los programas en general también, y faltan procesos de carácter administrativo y lo demás, ¿no? Hay
Yo diría que en todo caso una de las bastante notables diferencias es la configuración de una planta docente que tiene organización en cuerpos académicos, con la mayoría de ellos con posgrados, desde maestría hasta doctorado, y algo que me parece que es sumamente destacable: esta facultad recibió una acreditación de carácter nacional y también una acreditación de carácter internacional. Esto es fundamental, es una institución que está, digamos, calificada, ¿no? de un organismo calificador nacional y también otro que hace lo mismo, pero de manera internacional. Ok. Y complementando la pregunta anterior, ¿en sus momentos de rector existían las actuales plataformas digitales y si estas ayudaron a la organización y la evolución de la facultad? Yo no fui rector, fui director, pero no de la misma manera como ocurrían hoy. Estoy hablando de entre el 2001 y el 2005. Las plataformas ya existían, algunas obviamente, pero los procesos de circulación de la información de manera abundante, sistemática, cotidiana, como la que vemos hoy, ocurren hacia final de esa década, ¿no? Digamos, hay plataformas como YouTube, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ya estaba en ese momento en funciones y tenían a los alumnos, muchos de ellos la conocían, lo usaban, pero más por entretenimiento que para cuestiones de carácter académico. El uso académico de plataformas, incluso la generación de la propia universidad, de sus propias plataformas, como el caso de Eminus, vendría mucho más tarde. Ok. Y para finalizar, algo que todos se cuestionan es: ¿de qué manera cree usted que los comunicadores estudiantes de FACICO, desde un ámbito social, pueden ayudar a mejorar o contribuir a la sociedad? Hay una cuestión que no pierdo de vista nunca, independientemente de la vocación que tienen los alumnos al decidir estudiar esta carrera. Algunos tienen una vocación más bien por lo artístico, otros más bien por lo social, en el sentido de relaciones públicas, por la sofisticación que aparenta tener esta profesión en algunas de sus expresiones. Yo diría que en todo caso hoy vivimos en una sociedad que está definida por la cantidad de información disponible. En donde quiera que estés con una conexión, tienes acceso a información múltiple de todo tipo, de todos los lugares posibles y de naturalezas muy diversas, particularmente naturalezas que podríamos calificar como indeseables, ¿no? Una de las tareas más importantes del comunicador es convertirse en el filtro de esa información. En la medida en que la sociedad está expuesta a un montón de fake news, por poner solamente una de las posibilidades, la tarea del profesional de la comunicación, y estoy aquí no solamente hablando de, digamos, la tarea periodística, sino también en otras áreas más de divulgación, de difusión, de curaduría de información, etc. La tarea es procesar la información de tal manera que lo que le llegue al público en general, sea cual sea la plataforma de la que estemos hablando, medios tradicionales o redes sociodigitales, la tarea más importante es poner el ojo crítico, la agudeza en el tratamiento de la información y hacer que ésta llegue lo más sólidamente posible, en el sentido de su tratamiento, en el sentido de su jerarquización, en el sentido de su contrastación, al público que la necesita. Y me parece que esa es la principal actividad que debe desarrollar un comunicador, ¿no? Ok, profe, muchísimas gracias por la información, agradecemos el tiempo de nuestro invitado y por acompañarnos en su podcast favorito. Síguenos escuchando en Podcast FACICO. ¿Sabías que existe una cuenta regresiva para el 70 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación? En la página de facico.uv.com, en el apartado de nombre Nosotros, nos encontramos con esta cuenta regresiva que señala el tiempo exacto que falta para celebrar los 70 años de la fundación de nuestra institución, que es el 22 de febrero de 2024. Quizá 7 décadas parezca poco para un centro de estudios tan importante como lo es la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, perteneciente a la Universidad Veracruzana.
pues es la única de carácter pública en el estado. Pero es de gran relevancia tener siempre presente ese sentido de pertenencia a FACICO, por brindar conocimientos significativos para la vida privada y académica del estudiante universitario. Estamos de regreso en su programa favorito, Podcast FACICO. Es un caluroso día de septiembre. Corre el año 2010. Eduardo se levanta a las 5:30 a.m. a comenzar su rutina para la universidad. Debe tomar 2 camiones para llegar a tiempo a su primera clase del día a las 7 a.m. Eduardo Gabriel Barrios Pérez, un comprometido estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, se dedicó a estudiar con pasión durante sus años universitarios, dedicación que continúa hasta el día de hoy. Barrios pasaba largas horas en la biblioteca, mejor conocida como USB, investigando, analizando y preparándose para su formación académica. Por su estudio y perseverancia, logró ser becario en distintos programas por parte de la UB, entre ellos una movilidad argentina que tuvo duración de 1 año. Siendo aún estudiante de la licenciatura, fue invitado a dar clases a nivel secundaria, un trabajo remunerado durante 5 años que fue el cabal introductorio a su carrera como académico. Posteriormente, postula como profesor para la Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, donde enseñó materias como métodos de investigación, derechos humanos y técnicas para hablar en público y escribir discursos. Adquirió aún más disciplina durante 2 años. Al terminar su maestría, el doctor Genaro Aguirre Aguilar, académico en la Universidad Veracruzana, lo invita a participar en un doctorado en la Facultad de Pedagogía. La crónica del maestro Eduardo Barrios es un testimonio de cómo el viaje universitario puede llevar a una transformación profunda. Desarrollar un pensamiento crítico y ejercitar habilidades como la capacidad para conectar con los otros son algunos de los conceptos. El estudiante comprometido se convirtió en un profesor aún más apasionado. Su historia nos demuestra e inspira a actuar con dedicación y ganas de superarnos cada día más. Conocer la historia del maestro Eduardo Barrios es darnos cuenta de los relatos que guardan las paredes de esta institución. Claro, agradecemos mucho el esfuerzo de Jessica y Montserrat por permitirnos conocer esta parte de la FACICO con su redacción. Aunque aún queda mucho por descubrir, faciqueños, por hoy nos despedimos de ustedes. Qué triste. Hablando de los próximos 70 años de la FACICO, hay una convocatoria que nos invita a renovar el nuevo logo. Si sabes de diseño, puedes participar hasta el 2 de octubre. Agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos sintonizando próximamente. Yo soy Ari. Y yo soy Ame. Y esto fue Podcast FACICO. Podcast FACICO. La información en toda su expresión. Expresión FACICO. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión FACICO. Expresión FACICO.